Como lo han visto, la agenda económica está marcada por decisiones de inversión de empresas de nuestro país. Partimos por la que marcó también la agenda económica del martes, Colbún, que decidió suspender un proyecto de 1.400 millones de dólares de inversión. Precisamente está con nosotros el gerente general de Colbún, José Ignacio Escobar, para explicar por qué tomó esta decisión la empresa. José Ignacio, gracias por estar en CNN Chile. Gracias, Nicolás, por la invitación, encantado. Lo primero, ¿está suspendido el proyecto central de bombeo Paposo o decididamente ya lo desecharon? Sí, el proyecto está tal como lo comunicamos ayer por la tarde, luego un extenso debate en el directorio, está suspendido indefinidamente. Cuando uno lee ese tipo de mensaje, uno piensa que es la manera elegante de decir que no va a continuar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no tomaron esa decisión inmediatamente y solamente se suspende por ahora? Porque tal como lo dijimos ayer, estamos evaluando los cursos de acción, estamos todavía evaluando, digamos, el fallo que salió de nuestro recurso de reposición y por lo tanto hasta no tener todas las evaluaciones y las conversiones necesarias para tomar la mejor decisión posible para el proyecto y para la compañía, hemos decidido suspenderlo hasta hacer toda esa evaluación que irá a tomar un par de meses. Hablemos un poco sobre la historia de este proyecto y para eso tenemos preparada una gráfica desarrollada precisamente por la empresa, que está disponible públicamente, que muestra cómo operaría esta central, que es importante entenderla porque es bien distinta de otras que conocemos tradicionalmente en nuestro país. Central de bombeo Paposo. José Ignacio, por favor, explícanos de manera simple cuáles son las funcionalidades y cómo hubiera o podría operar si es que deciden nuevamente retomarla más adelante. Perfecto. Mira, a ver, primero que nada es importante decir que las tecnologías de bombeo son tecnologías ampliamente utilizadas principalmente en Europa, justamente para almacenar energía y utilizarla cuando más se necesita. Por lo tanto, el 92% de todo el almacenamiento sostenible del mundo es bombeo. Por lo tanto, esto es una innovación para Chile, para la región, pero es una tecnología muy probada. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Tenemos básicamente, como se aprecia, dos embalses. Okay. Un embalse que es básicamente una gran piscina que se hace en la zona baja, cerca del borde costero, y otro embalse superior que está a 1.500 metros de altura, aprovechando las extraordinarias condiciones del farallón costero del norte de Chile, que muchos deben conocer, ¿cierto?, que es muy alto. Tenemos dos embalses. Esos embalses están conectados por una tubería y al pie de esa tubería existe la casa de máquinas que básicamente tiene un generador hidráulico, igual que una central hidráulica normal, que funciona también como bomba, tiene un funcionamiento dual. Ese embalse inferior se recarga de agua, con agua desalada, que proviene de una pequeña planta desaladora que está ahí, que es una pequeña planta de 90 litros, que va a estar durante 2 años llenando el embalse inferior mientras se construye el resto del proyecto, y una vez que esté ya esto construido y el embalse inferior relleno, solamente va a funcionar esa planta para dos usos: para rellenar el agua que se evapore, que es muy poquita, y el resto va a ser agua desalada disponible para consumo humano y para también desarrollo de agricultura en la zona. Está claro entonces la parte de la desalación. Ese envase inferior, cuando esté lleno, tengo entendido que durante el día esa agua sería bombeada 1.500 metros en altura hacia el embalse superior. Efectivamente, no olvidemos que este proyecto está en el norte de Chile, cerca de Taltal, un poquito al norte en Paposo, donde tenemos hoy en día en Chile un tremendo gran problema que es el exceso de energía solar que tenemos durante el día. Chile hoy en día es capaz de producir mucho más que la demanda del país en energía solar y esa energía hoy en día se vierte, se pierde en el sistema, no se puede aprovechar. Entonces, este proyecto, a través de esas torres de transmisión, capta la energía solar que se está perdiendo, vertiendo, la mete en la casa de máquinas para funcionar como bomba, bombea el agua al embalse superior y luego en las tardes y en las noches, cuando más se necesita esa energía y ya no tenemos el sol, esa agua cae por la tubería y la casa de máquinas funciona ahora como generadora e inyecta energía al sistema. A través de esa misma línea de transmisión. La misma línea. Entonces tiene un funcionamiento dual. Levantar agua en el día, descargar la electricidad en la noche. Y además tienen sistema de almacenamiento de batería. No, la batería son los embalses. Los embalses mismos son las baterías. Esto es una batería hidráulica, efectivamente. Perfecto. Y algo muy importante que tú mencionaste, la desalación no es solamente para llenar el embalse inferior por 2 años y luego para reponer el agua que se evapore, sino que también para entregar agua desalada a comunidades de la zona. Efectivamente, esta planta tiene 3 funciones. La primera es almacenar energía para usarla, la energía que sobra en el día, utilizarla en la noche, al igual que una batería. Segunda función, provee inercia al sistema con la descarbonización, que están cerrando las centrales de carbón, ¿cierto?, en Chile, sobre todo en el norte. Los grandes consumos requieren inercia, requieren que el sistema sea estable. Y esta planta, al ser un equipo rodante, al ser una gran turbina que genera electricidad, provee inercia. Y el tercer servicio que provee es agua desalada para las comunidades, tanto para consumo humano como para poder regar y producir alimentos también acá en la zona. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Ustedes durante 2 años prepararon el estudio de impacto ambiental, con conversaciones con las comunidades, lo presentaron en junio y
el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta le hizo las primeras observaciones. ¿Cuáles fueron? Mira, efectivamente, como todo proyecto de esta escala, esta envergadura, son 1.400 millones de dólares de inversión total, 800 megas de potencia, es un proyecto muy importante para Chile y para el entorno. Nosotros tenemos una experiencia en Antofagasta desde el año 2016. Nosotros estamos construyendo el parque eólico más grande de Sudamérica, en esta misma zona. Tenemos bastante experiencia y hemos hecho un trabajo igual de detallado que los que hemos hecho en procesos anteriores de evaluación ambiental, en el entendido que esto es un proceso ambiental. Así es. Por lo tanto, durante el proceso existen los famosos IXARA, ¿cierto? Que son los informes consolidados donde uno puede rectificar, aclarar y modificar el proyecto para ir mejorándolo durante el proceso, para, ¿cierto?, luego llegar eventualmente a una resolución de calificación ambiental. Nosotros hicimos un trabajo muy detallado con las comunidades que están en la zona de Paposo. Hay mucho trabajo, ¿cierto?, de pescadores, de gente que recolecta güiro, etcétera, para poder levantar la mayor cantidad de información de base suficiente, tanto de medio humano, vegetación, flora, fauna, etcétera, y poder preparar nuestro estudio de impacto ambiental, que a juicio nuestro tenía información suficiente y necesaria para poder hacer ese proceso, y que lamentablemente fue terminado anticipadamente, aludiendo a que no había información suficiente. ¿Específicamente sobre flora y fauna en una primera instancia? Específicamente sobre alguna parte de la caracterización de la flora y fauna en el Farellón. Este es un farellón de 1.500 metros de altura, muy escarpado, que es muy difícil acceder, y por lo tanto hay ciertas metodologías ambientales para poder extrapolar, ¿cierto?, cuál va a ser el contenido de flora y fauna dentro del Farellón. Y el segundo era respecto a un tema comunitario de las comunidades que están aledañas a la zona. Y respecto a las comunidades, ahí ustedes tienen una discrepancia con el Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental señala que tienen que hacer la caracterización específicamente por dos comunidades nuevas por separado, y ustedes las incluyeron desde un principio. ¿Esa es la principal divergencia? Mira, a ver, primero es importante entender de que nosotros reconocemos afectación a las comunidades locales y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que el servicio gatillara una consulta indígena, para poder justamente profundizar esa relación, que es una facultad que tiene el Estado. Es el servicio a través, ¿cierto?, en el Estado que gatilla la consulta indígena, y nosotros la declaramos. El reglamento lo que te dice es que tú al declarar una afectación en comunidades se tiene que hacer un proceso de consulta indígena, y en ese proceso se pueden caracterizar a todas las comunidades que existan, porque esto es muy dinámico, las comunidades se van conformando, algunas se van disolviendo, van cambiando, y por lo tanto esto no es una foto, esto es un proceso de consulta indígena que gatilla el Estado de Chile, y que nosotros por supuesto estábamos encantados, y así lo declaramos que era así, que ameritaba una consulta indígena para el proyecto. Había una comunidad que se conformó durante el proceso que hicimos de levantamiento de línea base, que no fuera caracterizada, pero algunos de individuos de esa comunidad sí estaban caracterizados en otra comunidad. Por lo tanto, lo que dice el reglamento del SEA es que tú, al declarar una afectación en la comunidad, aunque sea una comunidad o 9 o 10 o 5, debes hacer un proceso de consulta indígena, y ese es el proceso formal dentro del sistema de evaluación ambiental para poder determinar, ¿cierto?, los impactos y los alcances que va a generar el proyecto en esas comunidades y ver las formas de mitigarlo. Y por lo tanto, eso fue lo que a nosotros nos sorprende, que no se haya de alguna forma gatillado ese proceso, sino que se nos haya cortado anticipadamente. Lo curioso es que eso, en nuestro recurso de reposición, fue parcialmente acogido. Es decir, se reconoce que nosotros declaramos una afectación y que eso era susceptible a una consulta indígena. Un término anticipado. ¿Es algo que era demasiado difícil empezar de nuevo? ¿Había que esperar mucho tiempo, muchos recursos? A ver, aquí lo complejo, yo diría, son dos elementos lo complejo. El primero es el elemento temporal. La necesidad de almacenamiento de energía en Chile es una necesidad urgente. De hecho, es tan urgente que el mismo gobierno había a principios de este año declarado, armado un proyecto de ley para hacer una licitación de almacenamiento de 2.000 megas de almacenamiento en el norte de Chile, justamente para resolver los problemas del exceso de energía solar en las horas solares y la escasez de energía renovable en las tardes y en las noches y en la madrugada. Entonces hay un tema temporal. Cualquier incertidumbre en el proceso que se vaya generando, como un término anticipado, ¿cierto?, u otros problemas que haya en el proceso, genera incertidumbre, genera retraso, y por lo tanto la posibilidad de tener proyectos de almacenamiento de este tipo en los tiempos que el país necesita se van retrasando. Y el segundo elemento importante es la incertidumbre. Las razones que estaban en el término anticipado inicial no fueron exactamente las mismas razones a las cuales se aludió al fallo del recurso de reposición. Por lo tanto, hay bastante incertidumbre en el proceso de obtención de permisos a nivel país de cuáles son realmente los criterios de evaluación y cuáles son realmente las certezas que un inversionista puede tener para este tipo de proyectos y esta envergadura durante el proceso de evaluación, y por lo tanto ese nivel de incertidumbre es demasiado alto para poder seguir invirtiendo en este tipo de proyectos. Por lo que tengo de tus argumentos, José Ignacio, primero les dijeron algo, luego les dijeron otra cosa, y eso a ustedes les dice que eventualmente en el futuro pueden haber nuevamente estas incongruencias, estos cambios de opinión. Entonces ustedes como empresa no tienen certeza de que realmente lo que les digan pueda mantenerse en el tiempo, y por lo tanto así ustedes deciden entonces no seguir con el proyecto.
Efectivamente, y eso fue algo que se conversó incluso en el Chile Day con el ministro Marcel respecto a la urgente necesidad que Chile tiene de modificar su sistema de ampliación de permisos, sobre todo para garantizar la certidumbre y claridad del proceso. El proceso puede terminar en que tu proyecto sea rechazado, pero hiciste el proceso. Pero un término anticipado básicamente no te permite avanzar en el proceso, hacer los Ixara, hacer las adendas y ir adecuando el proyecto a lo que realmente la comunidad, ¿cierto?, y el entorno necesita. Y esa incertidumbre es demasiado alta para poder continuar lo costoso que es un proyecto de este tipo. Luego de la suspensión que ustedes comunicaron, tenemos una declaración pública de servicio de evaluación ambiental. La vamos a compartir ahora con las personas que están en sus casas. Ahí la vamos a leer inmediatamente. La vamos a ver pronto. Ahí viene. La leemos. El término anticipado no es un rechazo a un proyecto, sino una oportunidad de mejora que permite completar aquella información. Como dirección ejecutiva seguiremos trabajando para uniformar criterios en el servicio de evaluación de impacto ambiental para que sean aplicados a nivel nacional, buscando de esta manera otorgar las mayores certezas técnicas y jurídicas para todos los proyectos. Aquí lo que dice el organismo es que esto fue una decisión del CEA de Antofagasta y que no es un rechazo, sino que es algo para mejorar. Básicamente les está diciendo, Colbún tienen que hacer algunas mejoras y el proceso puede seguir adelante. A ver, la primera parte efectivamente dice eso, y justamente yo te dije que esto está suspendido, no está rechazado, así que concordamos con la primera parte plenamente. Pero yo me quedo con la segunda parte, donde dice que el CEA a nivel central está trabajando en poder uniformar los criterios de evaluación para los proyectos en Chile. Y esa es una de las grandes fuentes de incertidumbre. Hoy en día no existe de alguna forma una uniformidad de criterios respecto a las guías de evaluación y su interpretación, y sobre todo a cómo se va a llevar a cabo el proceso. En algunos lugares te pueden terminar anticipadamente por las mismas razones que en otra región pueden permitirte que tú continúes en el proceso. ¿Ustedes ven entonces que hay mucha arbitrariedad de parte de ciertas personas en algunos organismos del Estado, como por ejemplo el CEA, y que son opiniones o argumentos personales que no reflejan entonces una directriz común? Efectivamente, yo creo que esta disparidad en los criterios de evaluación, en los distintos componentes, ¿cierto?, de un proceso de una evaluación ambiental, es bastante evidente. O sea, insisto, tú un proyecto de similares características lo presenta a una región. Nosotros tenemos hoy en día proyectos en evaluación ambiental en 5 regiones del país y es evidentemente claro que cada equipo técnico en la región tiene sus propios lineamientos, sus propios criterios, y eso evidentemente lo acaba de reconocer acá, ¿cierto?, a nivel central. Están trabajando en reducir esa incertidumbre, en uniformar esos criterios, pero están trabajando en ello, y hasta que eso no se resuelva, para los inversionistas es muy difícil saber por qué agua navegar para poder llegar a término con una inversión. José Ignacio, tú mencionaste que hablaron de esto en el Chile Day con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Veamos declaraciones del jefe de la billetera fiscal en el Congreso, luego de conocer la decisión de Colbún. A lo que debería conducir nuestros sistemas de evaluación de impacto ambiental, de permisos sectoriales, es que las inversiones se realicen cumpliendo con los estándares ambientales, cumpliendo con los estándares sanitarios y de otra naturaleza que existen. En varios de los casos que se han comentado en la prensa en los últimos días, esa posibilidad sigue existiendo. Hay casos en los cuales los proyectos se están reformulando con un diseño tecnológico distinto. Y eso, por supuesto, uno desearía que ocurriera más rápido, que las observaciones a los inversionistas, a las empresas se hicieran antes, y eso en buena medida parte de lo que se está buscando con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Me parece que acá Mario Marcel coincide bastante con lo que tú mencionabas. Yo creo que esto hoy día es un clamor país. La verdad es que independientemente de la industria, me tocó estar en Londres y en París con el ministro, y el sector inmobiliario, el sector minero, el sector energético, infraestructura, transmisión. Hay más de 70 proyectos que hoy en día están retrasados o caducados, ¿cierto?, de infraestructura necesaria para poder avanzar en transición energética. Es evidente. Yo creo que esto se ha ido, el sistema de evaluación ambiental es una amalgama de decenas y cientos de permisos que durante el tiempo se han ido, ¿cierto?, convergiendo. En algún momento se armó esto del Sistema Único de Permisos, que abarcaba 40 de permisos de los más de 200 que se requieren. Entonces, efectivamente, yo creo que el ministro coincidió plenamente. Yo creo que las empresas tenemos que hacer el trabajo de siempre tener los mejores estándares posibles, pero con una uniformidad y claridad de los criterios. Nosotros veníamos trabajando 2 años anticipadamente, justamente para poder unificar los criterios con la comunidad de qué es lo que ellos querían como proyecto. El proyecto tuvo modificaciones muy profundas en su diseño,
gracias al feedback que tuvimos de la comunidad, del municipio de Taltal, de las autoridades regionales con las cuales tenemos extraordinaria relación, y eso significó que el proyecto que se presentó era un proyecto que ya de alguna forma tenía parte del trabajo que comentaba el ministro Marcel de poder aunar, ¿cierto?, las distintas visiones de la comunidad, del mundo ambiental y del mundo de inversionistas para presentar un proyecto que, a juicio nuestro, reunía todas las condiciones para ser evaluado. Quien también opinó sobre la decisión que tomaron ustedes fue el presidente de la CPC. Veámoslo. Hoy es urgente que podamos retomar el crecimiento alto y sostenido para crear empleos de calidad y más oportunidades que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Para que esto ocurra es indispensable aumentar las inversiones en nuestro país. Por ello, nos preocupa profundamente que proyectos como la central del bombeo Paposo se vean impedidos de seguir avanzando por enfrentarse a trabas que redundan en incerteza jurídica. Lamentamos que las empresas se haya visto obligadas a tomar esta decisión ante una resolución de la autoridad ambiental poco clara. Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes. José Ignacio, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente la pregunta tiene que ver con esta decisión que tomaron, suspensión. Pero igual uno más o menos tiene una idea clara de hacia dónde puede ir una determinación final. ¿Es una suspensión con más cara de que se desecha el proyecto o una suspensión que ustedes dicen queremos que haya una respuesta más firme por parte de la autoridad para volver a retomarlo? Yo creo que lo primero, nuestro compromiso con el desarrollo del norte chileno, de la minería 3.0, de la industria del litio, con Antofagasta en particular y todas sus comunidades, es claro. Estamos invirtiendo decenas de millones de dólares en parques eólicos, en subestaciones, estamos fuertemente comprometidos con las comunidades en el entorno de Taltal y Paposo y por lo tanto nosotros vamos a hacer todo lo técnica y humanamente posible para poder continuar invirtiendo en la región, porque creo que se necesita, la transición energética no para, los problemas que hoy en día tiene la industria solar de verter su energía son reales y de hecho se han comentado aquí en la agenda económica y por lo tanto vamos a seguir evaluando en profundidad los alcances técnicos, los alcances también económicos de lo que significa este retraso, esta incerteza, ¿cierto?, que también comenta el presidente de la CPC y como te digo, de acá a algunos meses más tomaremos la decisión en qué va a seguir este proyecto o no. José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, muchas gracias por estar con nosotros en la Agenda Económica explicando la decisión que tomaron. Que esté muy bien. Encantado, Nicolás, muchas gracias. Bueno, a partir del programa yo les dije que eran dos decisiones de inversión. Ya analizamos en profundidad la de Colbún. Al regreso vemos por qué Arauco tomó la decisión de hacer la mayor inversión de su historia, pero no acá, sino que Arauco anunció la inversión más grande de su historia, 4.600 millones de dólares en una nueva planta de celulosa que hará en Brasil. Veamos las razones que tomó la empresa nacional para invertir allá. En Brasil tenemos una historia de más de 20 años con plantas y equipos trabajando arraigados localmente, por lo que dar este paso es algo natural en el camino que juntos hemos desarrollado. Este anuncio corresponde a la ruta lógica en la estrategia global de Arauco. Y así como crecemos y buscamos oportunidades en Chile, también lo hacemos en el resto de los países en los que tenemos presencia. El año pasado pusimos en marcha el proyecto MAPA, una de las principales inversiones que ha realizado la compañía a lo largo de su historia. Y este año dimos un paso muy importante en nuestro país con el anuncio de una inversión para el desarrollo de una nueva línea de fabricación de productos OSB en la región de Ñuble. Veamos algunos detalles del proyecto que construirá Arauco en Brasil. Lo vemos ahí. Se llama Sucuriú. Es la primera planta de celulosa de Arauco en Brasil, 4.600 millones de dólares de inversión para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa cada año. La construcción estará a cargo de la empresa finlandesa Valmet y esto es un acuerdo de Arauco con el Estado Mato Grosso do Sul. Entonces, alianza público-privada. Hay otros aspectos bien importantes de este proyecto que tienen que ver con su generación de energía. Veamos. Será autosustentable porque una planta de gasificación aportará el biocombustible para el proceso mismo de producción de celulosa. Además, a través de la biomasa, que son los residuos que quedan de la producción, se alimentará una planta para producir 400 megawatts de electricidad. La planta Sucuriú ocupará la mitad de esa energía. ¿Y qué pasará con el saldo? Se inyectará para el sistema eléctrico nacional de Brasil. Esta decisión también fue comentada por el sector privado y por el gobierno. Nosotros sentimos que este tipo de proyectos podrían desarrollarse también en parte en nuestro país y en particular en nuestra región
pero por competitividad, tanto reglamentaria en cuanto a las reglas con las cuales uno presenta proyectos y los tiempos, en definitiva la famosa permisología de la que hemos estado hablando, está demorando y alejando los proyectos de inversión de nuestra región y de nuestro país. Lamentamos esto porque en definitiva también esto ocurre porque en el país está dejando de haber patrimonio forestal y replantaciones porque hoy día no existen instrumentos que fomenten e incentiven las replantaciones. Esperamos que el gobierno agilice los trámites de generar reglamentación que dé estabilidad y competitividad reglamentaria, tributaria y legislativa para que recuperemos la inversión en la región. Que una firma chilena invierta en el exterior no es necesariamente una pérdida para el país. Hay firmas chilenas que han estado invirtiendo fuera de Chile durante por lo menos 20 años. Por lo tanto, no es algo que deberíamos verlo en esos términos. Lo que nos tiene que importar, ¿cierto?, es qué es lo que las firmas invierten en Chile. La inversión en Chile nunca colapsó como se pensaba y ahora lo que vemos en los últimos datos es que además ha comenzado a repuntar después de la caída que tuvo en la segunda mitad del año pasado. Al mismo tiempo, hemos tenido un récord de inversión extranjera. Cambiamos de tema para contarles que finalmente se aprobó a ley el proyecto de cumplimiento tributario. Ahí lo veíamos al ministro de Hacienda que lo comentó en esa instancia. Natalia Muñoz tiene los detalles. 8 meses de tramitación y el corazón del pacto fiscal fue aprobado a ley. Hace un año, casi un año y medio, dijimos con mucha amargura que probablemente en aquel momento estarían celebrando los evasores y quienes los asesoran. Hoy día, esos evasores y quienes los asesoran tendrán que prepararse, porque aplicaremos las nuevas facultades con todo su rigor. Así se deja atrás uno de los fracasos políticos más importantes para Hacienda, la rechazada reforma tributaria hace un año y medio atrás. Yo he repasado muchas veces esas horas de votación en esta sala, la frustración que significó en su momento. Aunque el ministro aún recuerda, hoy la realidad es otra. Por la afirmativa 123 votos, 17 en contra. Aprobado. A contrarreloj fue aprobado el proyecto de cumplimiento tributario, el que a través de medidas contra la evasión y elusión aportaría $1.200 millones como nuevos ingresos permanentes, partiendo para el presupuesto público de 2025, que se anunciará la próxima semana. Recursos con los que ahora sí podrá contar el gobierno. Es imposible comenzar a debatir la ley de presupuesto sin este proyecto que efectivamente se encarga de atraer más de $1.200 millones. ¿Para qué? Y esto es lo más relevante. Entre otras cosas, para poder cumplir con el aumento de la PGU en 250.000 pesos ahora para diciembre de este año. Alza de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos con un incremento de la cobertura de 166.000 personas a 2030. Esto tiene implicancias directas según la oposición en la reforma de pensiones. Desde Renovación Nacional piden que se separe la PGU de la reforma para que se comience a pagar lo antes posible. Dejar la pensión garantizada universal, que con este proyecto ya estaría financiada para poder ser pagada a partir del mes de enero, ya que el proyecto de pensiones, ¿cierto?, se va a empezar recién a tramitar nuevamente en el mes de enero. Por lo tanto, vamos a tener secuestrados a los pensionados, ¿cierto?, durante varios meses antes de que se termine la discusión. Debate cruzado con reforma de pensiones, donde aún no se logran acuerdos alrededor de la distribución del 6% de cotización adicional, lo que ahora se podría incluso ver más entrampado. Si logramos sacar la reforma previsional en el país, las pensiones debiesen mejorar y por tanto ser un buen incentivo a la cotización. Esperamos que se cumplan las fechas que tenemos pactadas con la oposición, sobre todo considerando que hoy día se acaba de aprobar cumplimiento tributario y por tanto ya tendríamos los recursos necesarios. Pero no todos los montos que se recaudan con medidas anti-evasión van para pensiones. Además, se busca reducir 25% la brecha de cumplimiento tributario y recolectar 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, $4.500 millones, lo que se destinará a fortalecer la seguridad pública con aumento de inversión de 40% respecto a 2022 y reducción en las listas de espera. El único punto que a mí me preocupa, y se lo dije al ministro de Hacienda, al director de Impuestos Internos, es que a lo mismo que pasó con Michelle Bachelet, que ella pensaba que con su reforma del 2014 iba a recaudar un 3% y terminó recaudando un 1,5%, dijo que íbamos a crecer un 5%, estamos creciendo un 2%, bueno,
Bueno, acá también hay supuestos. Medidas anti-evasión y elusión que fortalecen la figura del denunciante anónimo, judicializa el secreto bancario, cambia la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos creando el Consejo Tributario Externo. Además, se busca controlar la informalidad, donde una de las medidas termina con la exención tributaria de compras al extranjero menores a $41. La agenda económica PM de este miércoles la queremos terminar con una buena noticia. Las bencinas en promedio caen 27 pesos por litro a partir de este jueves. Termina la agenda económica, pero yo los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.